La vida del ser humano es un punto en la eternidad. Fuimos creados a la imagen de un Dios trino. Primera de Juan 5:7. Somos alma, espíritu y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Llegamos a este mundo a cumplir un propósito divino. Salmo 138:8. Mientras crecemos a veces no encontramos ni entendemos ese propósito porque vivimos lejos de Dios. Romanos 3:23. No entendemos la guerra espiritual que se lleva por nuestras almas. Aquí la explicación. En la Biblia, Satanás es presentado como un ser espiritual que se opone a Dios y que está activo en el mundo, tentando a los seres humanos hacia el pecado y el alejamiento de Dios. La Biblia no proporciona una narrativa detallada sobre el origen de Satanás. Sin embargo, dice que él era un ángel creado por Dios que se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo. La rebelión de Satanás se menciona de manera poética y simbólica en pasajes como Isaías 14:12-15, que dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás es retratado como el tentador que incita a los seres humanos al pecado. Un ejemplo destacado es la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén, que se relata en Génesis 3. Allí, Satanás se presenta en forma de serpiente y engaña a Eva para que desobedezca el mandato de Dios de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás hizo que el hombre desobedeciera a Dios y nos alejó de Dios. Hizo entrar el pecado en el hombre y por tanto la muerte espiritual. Lo hizo porque odia a la humanidad y todo lo que Dios ha creado lo quiere destruir. El nombre Satanás se traduce comúnmente como adversario o acusador. Se le describe como el acusador de los creyentes ante Dios, como se ve en el libro de Job, donde se presenta a Satanás acusando a Job de ser fiel a Dios únicamente por el beneficio que recibe. En el Nuevo Testamento, Satanás es mencionado como un oponente en la lucha espiritual de los creyentes. Jesús mismo es tentado por Satanás en el desierto, como se relata en Mateo 4:1-11 y Lucas 4:1-13. Además, se le describe como el príncipe de este mundo en Juan 12:31 y 14:30, lo que sugiere su influencia sobre el mundo y los sistemas mundanos. Según la Biblia, Satanás es un ser espiritual que se opone a Dios y que está activo en el mundo, tentando a los seres humanos hacia el pecado y el alejamiento de Dios. Es un tentador, un adversario y un oponente en la lucha espiritual. El reino de las tinieblas representa la esfera espiritual donde prevalece la ignorancia, la maldad y el alejamiento de Dios. Se opone al reino de la luz, que simboliza la presencia y el gobierno de Dios. Pablo hace referencia a esta dicotomía en Colosenses 1:13, donde habla de cómo Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. En Efesios 6:12, se menciona que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta referencia sugiere que Satanás y sus seguidores tienen un dominio en el reino de las tinieblas. En 2 de Corintios 4:4, se habla de cómo el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto indica que aquellos que están en el reino de las tinieblas están espiritualmente cegados y no pueden ver la verdad de Dios. El reino de las tinieblas se opone al reino de Dios y a los seguidores de Cristo. En Colosenses 1:13-14, se menciona cómo Dios nos ha librado de este reino y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, quien nos redime y nos reconcilia con Dios. En la teología cristiana, se enseña que Jesucristo despojó a las huestes de maldad y les quitó su poder al morir en la cruz. Colosenses 2:15, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
En Hebreos 2, 14 al 15 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este pasaje enseña que Jesucristo, al morir en la cruz, destruyó al diablo y liberó a aquellos que estaban sujetos al temor de la muerte. En 1 de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este versículo enfatiza que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, lo cual incluye despojarlo de su poder y autoridad sobre la humanidad. Estos versículos, entre otros, son utilizados para explicar la doctrina cristiana de que la muerte y resurrección de Jesucristo no solo proporcionaron la redención y el perdón de los pecados, sino que también derrotaron a las fuerzas del mal y liberaron a la humanidad del poder del diablo y del pecado. Según la Biblia, hay varias formas en las que los creyentes pueden vencer los ataques del enemigo de la fe, que comúnmente se entiende como Satanás o fuerzas espirituales malignas. Aquí hay algunas estrategias y principios que se presentan en las Escrituras. Vestir toda la armadura de Dios. En Efesios 6, 10 al 18, se nos insta a vestir la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo espiritual. Esta armadura incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al utilizar esta armadura espiritual, los creyentes pueden mantenerse firmes contra los ataques del enemigo. Permanecer firmes en la fe. En 1 de Pedro 5, 8 al 9, se nos exhorta a estar sobrios y vigilantes, resistiendo firmes en la fe contra los ataques del diablo, quien anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mantener una fe firme en Dios y confiar en su poder y protección es crucial para resistir los ataques espirituales. Oración y vigilancia. Jesús enseñó a sus discípulos a orar para no caer en tentación, Mateo 26, 41. La oración constante y la comunión con Dios nos ayudan a mantenernos alerta y fortalecidos espiritualmente. En Filipenses 4, 6 al 7, se nos dice que debemos orar y presentar nuestras peticiones a Dios, y experimentaremos su paz que sobrepasa todo entendimiento, lo cual nos guardará de los ataques del enemigo. Renunciar al pecado. Santiago 4, 7 nos enseña a someternos a Dios, resistir al diablo y huir de él. Esto implica renunciar al pecado y vivir una vida de obediencia a Dios, lo cual debilita la influencia del enemigo en nuestras vidas. Buscar el apoyo de la comunidad de creyentes. En Hebreos 10, 24 al 25, se nos insta a animarnos mutuamente y a congregarnos para edificarnos unos a otros. La comunidad de creyentes puede proporcionar apoyo, ánimo y oración en tiempos de lucha espiritual. En resumen, vencer los ataques del enemigo de la fe requiere vestir la armadura de Dios, permanecer firmes en la fe, orar y estar alerta, renunciar al pecado y buscar el apoyo de la comunidad de creyentes. Estos principios nos ayudan a resistir los ataques espirituales y a mantenernos firmes en nuestra relación con Dios. Para ganar esta guerra contra el enemigo de las almas tenemos que estar firmes y resistir hasta el fin, donde ganaremos la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. No debemos tener temor, porque mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Y si Jesús venció el mal, nosotros también lo podemos vencer en su nombre, si vivimos conforme a sus mandamientos y en obediencia a su palabra.